Como ustedes saben, nosotros como inversionistas hacemos mucho dinero cuando vamos en contra de la corriente y tenemos razón. Es decir, cuando identificamos que el consenso está equivocado. Ahora mismo hay una gran oportunidad, una enorme oportunidad en las empresas de software e interesantemente también en los proveedores de la infraestructura de la inteligencia artificial. La contradicción es el llamado SaaS apocalipsis. Todas las empresas, la mayoría de las empresas de software, SaaS es software as a platform, software as a service. La mayoría de esas empresas están altamente descontadas, la mayoría con valoraciones que no habían tenido nunca. Vamos a ver algo sobre eso. ¿Por qué hablamos de una contradicción? Bueno, lo que está pasando ahora mismo es que Wall Street y los mercados están descontando a las empresas basado en que la IA se va a quedar con absolutamente todo. La IA va a dejar a todas las empresas que venden software como un servicio eliminadas. Va a traer una disrupción, una perturbación a sus modelos de negocio. Pero también, al mismo tiempo en el que plantea eso, también dice que las empresas que están haciendo posible la inteligencia artificial, las empresas de infraestructura, también están en un modelo de negocios insostenible. Entonces, es un planteamiento apocalíptico en el que nadie va a ganar dinero. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo ambos planteamientos son contradictorios. Si la IA se va a quedar con el mundo y va a permitir que empresas valoradas en cientos de miles de millones de dólares queden inutilizadas, se han perturbado su modelo de negocio, ¿cómo es posible que que esos sistemas de inteligencia artificial tampoco sean rentables? Ahí es donde está la contradicción principal y vamos ahora a construir un caso y a ver data que nos va a permitir entender por qué ambos planteamientos están equivocados. Ahí podemos ver Salesforce, de un lado, todas las empresas que están a un descuento como nunca habían estado. Salesforce es un buenísimo ejemplo porque ahora mismo se encuentra muy próximo a 10 veces EBITDA. Ese es un indicador bien interesante porque es uno de los indicadores o uno de los puntos de compras de el oráculo de Warren Buffett. Entonces, eh, estamos hablando de negocios que históricamente ha sido imposible comprarlo a esos precios. Y por el otro lado, Google, Microsoft, Amazon, los famosos hyperscalers, los que han permitido, los que tienen la escala y las economías de escala, los costos que han hecho posible eh, todo lo que conocemos y todo lo que tenemos con la inteligencia artificial ahora mismo. Entonces, por un lado, esas empresas también están a descuentos históricos. La excepción a ello es Google, que el año pasado, luego de pasarse varios años importantemente descontada, el año pasado repuntó cerca de un 80%. Entonces Microsoft se encuentra ahora mismo en bajos históricos y Amazon está en la valoración más baja que jamás la hayan podido comprar en los últimos 26 años. Una oportunidad enorme y vamos a ver por qué. El muro del CAPEX, vemos aquí. Estamos viendo cómo eh, las inversiones realmente asustan. No hay duda de eso. Son inversiones que es difícil comprender. Para referencia, yo estoy grabando esto desde República Dominicana y el gobierno dominicano tiene un presupuesto anual de aproximadamente 21.000 millones de dólares. Estamos hablando que todo un gobierno de un país en desarrollo, una economía bastante fuerte en crecimiento en los últimos 35 años, crecimiento acelerado, maneja una pequeña fracción de lo que están invirtiendo cada uno de estos negocios. En el caso de Amazon, el gobierno de la República Dominicana es
aproximadamente un 11% de la inversión en capital que ellos van a tener el próximo año. Esas inversiones, sin dudas, preocupan, llaman a preocupación, pero cuando vemos la realidad de que ya no es inversión para buscar demanda, sino es demanda que ya se tiene, estamos hablando que los servicios de Amazon Web Services están, a pesar de que ya es un negocio de 150 mil millones al año, está creciendo cerca de un 20% anualmente. En el caso de Microsoft, tuvo un crecimiento el año pasado y en el último trimestre que acaban de reportar a principios de febrero de un 38% y en el último trimestre Google reportó un crecimiento de un 48% y vamos a ver en cuánto están ahora mismo el backlog o la demanda no satisfecha que tienen esas empresas. Como ahí dice, Wall Street entra en pánico por los márgenes, principalmente de free cash flow. Ustedes saben, free cash flow es el cash que genera la empresa luego de sus gastos operativos y luego de restarle también la inversión de capital. Con esos niveles de inversión, a pesar de que esas empresas, en el caso de Microsoft y Alphabet, están por los 100 mil millones de dólares anuales en free cash flow, estas cantidades obviamente van a ponerlos en niveles negativos, especialmente a Amazon y a Alphabet. Microsoft es el que tiene el margen más alto por un amplísimo margen, con casi un 50% de margen operativo. Y de todas formas, con esos niveles de inversión es muy probable que por lo menos en el primer año el free cash flow de las empresas, de estas empresas, sea negativo. Esa es la preocupación. Ustedes saben que con el free cash flow es que las empresas pagan dividendos y el free cash flow es el dinero con el que se retorna dinero a los accionistas, ya sea a través de dividendos o recompra de acciones. Entonces, la mirada de corto plazo y las necesidades de los clientes de Wall Street de mantener free cash flow de manera que puedan retornar en el corto plazo dinero a los inversionistas es lo que ahora genera una enorme oportunidad. Como ustedes pueden ver aquí, los niveles de inversión y el crecimiento anual en ventas que se necesita para el 2027, de manera que esos retornos, ese fue un cálculo que yo hice, para garantizar un sostenimiento del free cash flow. ¿Qué es lo que ocurre? Y del retorno sobre ROE, retorno sobre el equity. Estos niveles de crecimiento que se ven aquí de 15, 18% necesarios en el 2026 y 2027 son aproximadamente los niveles que ya tienen estas empresas. Y la entrada en funcionamiento de los data centers que se van a producir con estos niveles de inversión que ya son el doble de este año aproximadamente, más del doble en algunos casos, es la entrada de esas inversiones va a acelerar esto, por lo que vamos a ver más adelante del backlog o la demanda no satisfecha. Ese es un punto demasiado importante. Todos los hyperscalers, igual que los proveedores de modelos, están limitados por capacidad. No se trata de inversiones que se están haciendo para buscar a quién venderles, sino exactamente lo contrario. En prácticamente todos los casos, la demanda no satisfecha y una buena parte contratada es varias veces el nivel de ventas actuales, varias veces las ventas del 2025 que tuvieron cada una de esas tres empresas. Google Cloud es el más pequeño, 70 mil millones en ventas actuales en el 2025 y solo en el último trimestre, octubre, noviembre y diciembre del 2025, el crecimiento de la demanda, del backlog, de la demanda no atendida, subió un 100% prácticamente a 240 mil millones de dólares. Tal como dice ahí, el cuello de botella es la oferta, no la demanda.
El mercado asume un riesgo ciego de investigación y desarrollo. La realidad es que Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure han declarado explícitamente estar limitados por capacidad de infraestructura, por lo que estas inversiones tienen prácticamente garantizado un retorno muy significativo. Tienen que recordar y tener presente que en el caso de Amazon, su segmento más rentable es Amazon Web Services, porque al final del día Amazon es un retailer, es un minorista, maneja un negocio donde los márgenes no son los márgenes de software. Ellos incursionaron en proveer servicios de computación en la nube, fueron de alguna manera los creadores de la nube, los que primero que tuvieron una gran escala para proveer esos servicios, y ellos fueron los primeros y con incursionando en ese negocio aumentaron de manera drástica, se mantienen aumentando de manera muy considerable sus márgenes de beneficio. En el caso de Microsoft Azure, el margen operativo de un negocio ya muy maduro con prácticamente ventas, un run rate, ventas de 200 mil millones de dólares y creciendo un 39% anual. El margen es más bajo que el resto del negocio, pero sigue estando cerca del 40%, lo cual es impresionante. Entonces, como bien decía Satya Nadella hace unos días en una entrevista, una claridad sobre lo que es la ventaja competitiva y lo que el dinero que genera esa ventaja competitiva, decía que los que están preocupados por la comoditización del compute, de la computación en la nube, tienen que entender que la escala y la ventaja de costos que se desprende de la economía de escala hace que un commodity ya no lo sea. O sea, ellos están en capacidad de ofrecer unos servicios que por su enorme escala tienen costos significativamente más bajos, y la ventaja de costos y los factores determinantes de esa ventaja de costos son lo que la hacen la ventaja competitiva más sostenible, más difícil de vencer. Entonces, eso es una realidad. La inmensa oferta, la inmensa inversión, perdón, que están haciendo los hyperscalers se constituye en un moat, en una ventaja competitiva y una barrera de entrada imposible de vencer por lo que estamos viendo. Estamos hablando de cantidades de dinero que están invirtiendo estas empresas que son 10 veces muchos países. Estamos hablando, vale la pena hacer un análisis y una comparativa de cuáles son los presupuestos de un grupo de países. Yo le puedo decir que la mayoría de los países, una gran cantidad de países de América Latina, juntos no suman 200 mil millones, ni hablar del combinado de 700 mil millones de dólares que solo en el 2026 van a invertir 4 o 5 empresas, sumando a Meta, sumando a Oracle. Entonces, eso que se está viendo como un problema es en realidad una fuente de ventaja competitiva y una barrera de entrada que garantiza que a lo largo del tiempo estas empresas van a seguir produciendo muchísimo dinero. Entonces, parte de lo que le dio origen al planteamiento de que el software estaba muerto es un comentario que hizo Elon Musk al cual sobre su visión, que es compartido por las principales mentes del negocio de la inteligencia artificial y tecnología, y es que eventualmente el software no va a existir, las aplicaciones. Eso es posible, pero nosotros todavía estamos muy lejos de eso. E inclusive cuando los sistemas de inteligencia artificial tengan la capacidad de generar y hacer con un prompt todo lo que hace una aplicación hoy día, que nosotros con un prompt podamos hacer todo lo que hace Adobe, eso es lo que está más cerca, por ejemplo, Photoshop. La realidad es que hay una forma de entrega que se vuelve pegajosa, sticky, que la gente entiende como una ventaja. Esa familiaridad se vuelve una ventaja. No siempre, no todas las empresas que han tenido ofertas de software, por ejemplo, que han sido copiadas sin ninguna falla, mueren porque hay
hay una forma de trabajar, hay una data que manejan los proveedores del software específico que hacen que hay todo un ecosistema que se monta también en torno a esas aplicaciones que hacen que el cambio no sea automático. Pero además, por ejemplo, nosotros podemos tener acceso a una base de datos. No es cierto que cada vez que un usuario quiera algo, le va a redactar un prompt. Eso es altamente improbable. También es altamente improbable que la mayoría de los usuarios sean lo suficientemente articulados como para poder generar un prompt que les produzca lo que verdaderamente ellos quieren. Así que, si bien hay un futuro posible en el que la inteligencia artificial es tan poderosa que tú puedes generar, como decían algunos de ellos, una serie. Netflix será una plataforma en la que tú vas a pedir el contenido que quieres ver y la inteligencia te lo creará inmediatamente. Es posible que eso venga. Ahora, quizá eso está más cerca de lo que nosotros podemos anticipar, pero definitivamente no es 2 o 3 años. Todavía cuando surja, no es verdad que automáticamente va a todos los negocios ser perturbados y van a dejar de producir dinero. Las 5 capas de la IA permiten, eso fue un planteamiento de Jensen Huang en una entrevista reciente, hablando de cómo hay múltiples capas y todas ofrecen oportunidades diferentes. Como vemos aquí, estamos hablando en primer lugar la energía, el chips y la computación, el cloud y los data centers, los modelos de IA en sí mismos, y encima de los modelos de IA son las aplicaciones que se van a montar, que van a estar motorizadas y aumentadas en su funcionalidad por los modelos que están debajo. Las aplicaciones, las empresas van a tratar de tener integración vertical, pero todas esas empresas y esos ejemplos que están ahí son buenísimos, que son CRM, Salesforce, ServiceNow y Adobe, van también a utilizar las capacidades de los modelos para expandir sus servicios y adaptarlos mejor a las necesidades y a lo que quieren los clientes. Yo creo, estoy convencido que les recomiendo que vean el video anterior sobre economía en K y la inteligencia artificial. Hay mucho de lo que nos hace pensar en mucho de lo que nos lleva a pensar que estas empresas van a desaparecer es porque estamos pensando en la inteligencia artificial como un ecualizador. Vean el video anterior donde es un video largo donde yo explico en detalle por qué ese es un razonamiento equivocado. La mayoría de las personas se hace muy fácil visualizar que el nivel más bajo suba y posiblemente nosotros podemos pensar que las personas menos productivas pueden llegar a tener el nivel de los más productivos, pero ese análisis falla porque presume que los que tienen mayor nivel no van a también aumentar su productividad. Y en todas las revoluciones industriales previas fue todo lo contrario. Los más productivos se vuelven más productivos todavía. Se le da entrada y se sube el nivel mínimo que tenían los menos productivos, pero la productividad de los del tope se aumenta. Pasa que es un ejercicio de abstracción difícil y complicado. ¿Qué podrán hacer los programadores de Google, de Microsoft, de Meta, de Adobe con estas herramientas que habilitan a programadores de mucho menos nivel a hacer lo que ellos ahora están haciendo? Como esa parte de que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos lo que van a poder hacer los del tope, solemos pensar que va a venir una ecualización, pero cuando se comoditicen lo que ahora hacen estas grandes aplicaciones, seguro que los que están haciendo las grandes aplicaciones van a utilizar esas mismas herramientas para ir más allá y aportar y crear más valor. Entonces, ahora mismo tenemos una oportunidad asimétrica con tanto los hyperscalers, Google, Amazon y Microsoft, pero también Nvidia,
como productor principal y definitivamente el principal beneficiario de esos 700 mil millones de dólares en inversión, a precios extremadamente descontados. Las inversiones lo que hacen es, como dice la presentación, crear un foso inexpugnable, crea barreras de entrada que no hay empresas con capital en el mundo ni con el expertise para poder invertir ese dinero y crear eso que esas empresas están creando. El SaaS, como definitivamente hay un riesgo. Hay empresas, como yo decía también en la presentación, en el video anterior sobre economía en K, es un periodo de altísima incertidumbre donde definitivamente van a haber muchísimos perdedores. Sin embargo, la inteligencia artificial lo que está haciendo es expandir el mundo digital. Lo digital está arropando el mundo físico y hay una gran cantidad de valor que se agrega en el mundo físico que la inteligencia artificial va ahora a trasladar a compute, a energía y computación. Lo va a trasladar al data center. El data center es el que va a producir ese trabajo que ahora produce una persona con una herramienta tecnológica. Entonces, en ese mundo, esa data propietaria y esas capacidades que tienen esas empresas de software como un servicio, lo que va a pasar es que salen fortalecidos y en lugar de ser simplemente la herramienta en lo adelante, como dice también Jensen Huang, esas empresas de SaaS van a ser factorías de inteligencia. En lugar de el modelo por asientos, ellas van a tener la posibilidad de cobrar por el output y el valor generado. Esa es otra variante que es muy subestimada, pero que la vemos, yo personalmente la veo como una de las posibilidades y uno de los asuntos que se van a dar. Sobre los hyperscalers hemos hablado muchísimo y vimos cómo la cantidad de dinero, el crecimiento que deben tener es significativo, es ahora mismo en algunos casos superior al que tiene el negocio como un todo, pero las propias inversiones y el enorme, el inmenso, la inmensa demanda no atendida que tienen esas empresas es una garantía de que van a acelerar el crecimiento y que ese dinero va a ser, va a pasar rápido, ni siquiera en mucho tiempo, a lo que es el bottom line, a las ganancias de esas empresas. Entonces, quiero que veamos también algunas de las valoraciones que tenemos en las empresas SaaS, en las empresas que tienen software como un servicio, porque lo que ha pasado en este 2026 con esas empresas es increíble. Las oportunidades que nos está trayendo este año son impresionantes. Yo no las esperaba. Entonces, aquí tenemos Salesforce. Salesforce es una empresa madura ya y que es una de las que han tenido una de las caídas más estrepitosas junto con Adobe. Vemos un 30% en lo que va de año y en un año 43%. Entonces, si vemos la valoración de este negocio, estamos hablando de un PI de 16, estamos hablando de un descuento de más o menos un 30%, 25% respecto de 30% respecto del valor del mercado y del mediano del sector tecnología. Mírenlo aquí, una locura. Fíjense la valoración histórica de esa empresa y miren lo que les hablaba hace un momento de cómo la empresa se va a estar vendiendo por debajo de 11 veces EBITDA del año que viene. Fíjense que el histórico promedio de la empresa es 21.
la empresa está a mitad de precios, a mitad de su precio histórico. Y aquí es probablemente lo más interesante. Se está vendiendo a 13 veces, 12 veces free cash flow en un momento en el que el crecimiento debe acelerarse. Fíjense cómo es una empresa madura, como les decía, que crece un 8.41%, pero fíjense cómo para este año se espera un 10%. Yo entiendo que ellos van a poder vencer fácilmente. Fácilmente. Fíjense cómo crecieron, cómo se espera el crecimiento de... no, este es el crecimiento, perdón, de este año, del año 2025, un 51%, y cómo las ganancias se espera que aumenten a un 26%. Es un negocio, como les decía, maduro. Es un negocio que produce muchísimo free cash flow y que su famoso Agent Force seguro que está teniendo la misma situación que prácticamente todos los servicios de inteligencia artificial, y es que ellos están limitados por capacidad, tienen más demanda que oferta. Entonces, estamos hablando de una empresa de 175.000, casi 176.000 millones de dólares de market cap, de valoración de mercado. Asimismo, les quiero mostrar el ETF IGB de iShares, el Expanded Tech and Software Sector. Ahí vemos Microsoft, Palantir, Oracle, Salesforce, Palo Alto Networks, Adobe, que ha sido un asunto increíble. La valoración que tiene Adobe hoy día, vamos a verla, es increíble, y eso se explica por, por la realidad de que los modelos de Google, el famoso Nano Banana, están accesibles a todo el mundo, y la gente ve lo que se puede hacer con un prompt que es realmente impresionante. Sin embargo, lo que yo anticipo es que, como en cada revolución industrial previa, lo que va a pasar con esos modelos es que una gran cantidad de usuarios, entre los que me incluyo, que nunca pudimos aprender Photoshop, ni a manipular imágenes, ni a crear contenido, se nos va a hacer muy fácil acceder a esas herramientas. Y la base enorme, prácticamente monopolio, que tiene Adobe en ese ámbito, muy probablemente lo que va a terminar ocurriendo es que van a expandir el mercado del propio Adobe. En el modelo de 5 capas de la inteligencia artificial de Jensen Huang, ustedes vieron las aplicaciones abajo, encima, más cerca del usuario, que el modelo. Entonces, esa plataforma de Adobe, con Photoshop, con todo lo demás, con Premiere para los videos, montada en las plataformas en los modelos de inteligencia artificial, lo que harán es habilitar a la gente para que el mercado sea cada vez más grande. Y esa realidad, Adobe tiene un precio 26% en lo que va de año, 43.28 en un año. Una empresa también de 108.000 millones. Lo más impresionante de eso es la valoración que tiene Adobe. Es la mitad del mercado prácticamente. Una empresa que siempre se ha vendido con un premium enorme. Miren aquí, 31 veces beneficio en promedio de los últimos 5 años. Y ahora mismo podemos comprarla a 12.5 veces beneficio. Por debajo, el indicador de Warren Buffett de 10 veces EBITDA, menos que 10 veces EBITDA. Eso es lo que se considera valor profundo, 10 veces free cash flow. Estamos hablando que esta empresa, a menos que comience a decrecer ya, en 7, 8 años debe producir suficiente free cash flow, cash en sus cuentas, para comprar el 100% de sus acciones. Y lo que se espera para el año que viene es un crecimiento de un 9.7%. Y si ustedes buscan los últimos reportes, es un negocio que no, un negocio maduro, obviamente, pero no es un negocio que esté decreciendo.
Lo mismo está pasando con ServiceNow. Aquí tenemos un reporte de Morningstar con un título bien interesante. Que lo único a lo que hay que tenerle miedo es al miedo mismo. Vemos oportunidades de compra en software. Es lo mismo que yo personalmente estoy viendo. Esas valoraciones no tienen ningún sentido. Para los que los que no quieren elegir acciones específicas, yo les recomiendo mucho ese ETF. Que como ven ahí, tienen prácticamente un 10% de Microsoft. Microsoft también es un descuento increíble. Eso es raro. Yo voy a hacer un video analizando en detalle a Microsoft porque Microsoft es una de las empresas, probablemente la empresa más importante del mundo. Es ya en realidad el proveedor de cloud, de servicios en la nube más grande del mundo, con ventas de 200.000 millones y creciendo un 39%, con un backlog, con una demanda no atendida de 600.000 millones. Al mercado no le gustó que de esos 600.000 millones, OpenAI tiene cerca de 250.000 millones. Y OpenAI lo que acaba de vender el año pasado es aproximadamente 20.000 millones. Entonces no le creen a OpenAI. Aún sin OpenAI, estamos hablando que sin los compromisos de OpenAI, al 31 de diciembre del año 2025, el, el Google Cloud, perdón, Microsoft Azure, el cloud de Microsoft, tiene un crecimiento garantizado de prácticamente un 170% y eso debería materializarse ya para finales del 2027. Estamos hablando de una cantidad de dinero que representa de ganancias adicionales si se mantiene el 39% de margen operativo que tiene actualmente ese negocio. Estamos hablando de casi 100.000 millones adicionales de ganancia. Yo, en un análisis que hacía con un grupo de amigos y compañeros, le decía que yo visualizo que en el mediano plazo, unos quizás 3 4 años, solo Microsoft Azure va a tener una valoración mayor que la de todo Microsoft ahora mismo. Eso es cerca de 4 trillones de dólares. Vamos a verlo aquí. Perdón, de cerca de 3 trillones de dólares, 2.97 eran 4, pero esta caída de 17% en lo que va del año lo tiene en prácticamente 3 trillones de dólares. Solamente el crecimiento, solo el crecimiento de las ventas de 350.000 millones de dólares de demanda no atendida que tiene Microsoft con un 40% de margen operativo representa 150.000 millones en beneficios a su valoración histórica de 34. Vamos a descontarla porque es alta. Vamos a decir que baje a 30. Estamos hablando de una valoración solo de ese segmento superior a la valoración actual del mercado. Ese es el tamaño de la oportunidad que vemos. Y si analizamos cada uno de los otros negocios, que obviamente ningún otro negocio es Microsoft, Microsoft es, como decía, probablemente la empresa más importante del mundo, una empresa con un rating de crédito igual o más fuerte que el gobierno americano. Es, Microsoft forma parte de todo el tejido del mundo moderno. Como podemos ver aquí también en pantalla, para este año espera casi un 16% de crecimiento en las ventas y aproximadamente un 17% de crecimiento en las ganancias. Ganancias por acción, crecimiento de un 18%. A mí me parece que esos son valores conservadores, dado el impacto importante y significativo que van a tener las ventas adicionales de Microsoft Azure y el cloud en este 2026. Entonces, quería mostrarle lo que ha pasado con estas empresas, empresas que ciertamente tienen una valoración histórica alta, y eso es lo que pasa cuando compramos negocios también en valoración alta, que cualquier
cualquier preocupación del mercado, cualquier miedo infundado, introduce unos niveles de volatilidad impresionantes. Fíjense Intuit como tiene prácticamente 40% de caída en lo que va del año. Y es un asunto increíble. En 39 días que tiene el año, 40 días que tiene el año, un 40%. Claro, viene, como decía, de un premium importante, pero fíjense cómo el PI se aproxima prácticamente al del promedio del S&P 500. Y esta no es una empresa promedio del S&P 500. Estamos hablando de una empresa con un margen bruto de 80% y un margen operativo de un 27%. Estamos hablando de números similares a Google. No hay ninguna razón actualmente para que QuickBooks, para que TurboTax e Intuit estén vendiéndose en tan significativo descuento. Ciertamente todavía pueden caer más, pero yo creo que ahora mismo el software representa una oportunidad porque como decía, a pesar de que van a salir empresas del mercado, algunas de estas empresas van a ser perturbadas. En general, la inteligencia artificial lo que va a hacer es expandir el mercado completo. Eso quiere decir que asimismo salen algunas salen de este ETF, por ejemplo, pero al- algunas de estas salen, quiebran, pero el pastel, la porción de pastel y el pastel en general crece. Entonces al final lo que habrá es ganancia en ese sector. Entonces, ese es el video del día de hoy y vamos en los próximos días a preparar unos análisis de empresas específicas del sector. Específicamente vamos a hablar de Microsoft y la inusual oportunidad que está ofreciendo con el descuento por el SaaS apocalipsis y la irracionalidad y el miedo que lo ha motivado. Como siempre les digo, recuerden, hacemos dinero en el mercado cuando vamos en contra de la corriente y tenemos razón. En el caso del software y sobre todo los que llamamos en la presentación anterior, en el video anterior, como los utilitarios de la inteligencia artificial, Nvidia, los hyperscalers, Amazon, Google y Microsoft están a precios descontados. Muy difícil ver eso, aprovechémoslo. Yo lo voy a hacer. Entonces, hasta un próximo video.